Nunca fui supersticioso. Soy restaurador de arte y he trabajado con piezas que muchos considerarían malditas. Crucifijos, carbonizados, máscaras africanas que parecían respirar, retratos del siglo XIX con pigmentos hechos con sangre animal. Pero nunca, jamás, sentí miedo real hasta que tuve frente a mí el cuadro de la mujer sin ojos. Todo comenzó en una vieja casa victoriana en las afueras de Praga, que el Museo de Arte Europeo había comprado para rescatar su colección. Era una mansión abandonada desde los años 30, cuando sus dueños desaparecieron sin dejar rastro. A mí me enviaron para catalogar las pinturas y preparar su traslado. El aire dentro era pesado, casi sólido. El polvo cubría cada superficie, como una capa de tiempo que no quería ser removida. Había retratos por todas partes, familias sonrientes, paisajes oscuros, naturalezas muertas. Y, al final del pasillo principal, un cuadro cubierto con una tela negra. No había registro de esa pintura en los inventarios, ningún número de catálogo, ninguna etiqueta, solo una inscripción a mano, casi borrada. En el marco, la dama que no debe ser vista. Recuerdo que mi corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por curiosidad profesional. Retiré la tela con cuidado, y ahí estaban una mujer, piel pálida, casi translúcida, envuelta en un vestido gris que se fundía con el fondo. El detalle del pincel era perfecto, casi fotográfico, pero lo que me paralizó fue su rostro. No tenía ojos, no estaban cerrados ni vacíos. Simplemente no existían. El lienzo parecía haberse deshecho en esa parte, dejando un vacío oscuro, absorbente, que me dio la impresión de que, si miraba demasiado tiempo, ese vacío podría mirar de vuelta. El nombre del autor no estaba firmado, pero en la parte posterior del lienzo había algo pintado con sangre seca. Quien la vea, la recordará. Quien la recuerde, la servirá. Creí que era una especie de broma macabra, algo de un artista perturbado. Pero esa noche, en el pequeño hotel donde me hospedaba, comencé a oír pasos en el pasillo. Dentro de mi habitación, apagué la lámpara, convencido de que el cansancio me jugaba una mala pasada. Pero el sonido continuó. Pasos suaves, descalzos, que se acercaban a mi cama. Y entonces, justo al borde de mi visión, la vi, una silueta femenina, inmóvil, observándome, su cabeza inclinada hacia un lado, como si tratara de entender quién era yo. El reflejo de la luz del farol entró por la ventana y me permitió distinguir su rostro. No tenía ojos. Grité. Encendí la lámpara y ella desapareció. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, volví a la casa. Quería entender qué demonios había pasado. El cuadro seguía allí, pero algo había cambiado. El rostro de la mujer ya no estaba mirando al frente, estaba mirando hacia donde yo me encontraba. La pintura había cambiado. No había duda. Revisé las fotos que había tomado el día anterior, y en todas ellas miraba de frente. Ahora, su rostro sin ojos apuntaba directo hacia mí. Intenté razonar. La humedad, la luz, mi imaginación, cualquier explicación racional era mejor que aceptar lo que creía. Pero esa noche, al cerrar los ojos, la vi de nuevo. No como antes, no en la sombra, sino detrás de mis párpados, en el espacio donde deberían estar mis sueños. Una voz femenina, suave, sin emoción, susurró: mírame. Desperté empapado en sudor, y entonces vi el espejo frente a mí. No recordaba haberlo traído al cuarto, pero allí estaba, en su superficie empañada, una frase escrita con lo que parecía ser ceniza: ya me viste. Comencé a investigar la historia del cuadro. Encontré un nombre perdido en los archivos en Emilia Brana, una pintora checa de principios del siglo XX que desapareció misteriosamente junto con su esposo, un noble aficionado al ocultismo. Se decía que Emilia enloqueció después de pintar un retrato prohibido,
Uno que capturaba no la apariencia, sino el alma de una mujer que nunca existió. Según las notas, el cuadro fue destruido durante un incendio en 1933. Pero yo lo tenía frente a mí, intacto. ¿Cómo era posible? Esa noche decidí fotografiarlo completamente para enviar las imágenes al museo. Pero cuando revelé las fotos, algo imposible ocurrió. En cada imagen, el rostro de la mujer estaba diferente. A veces, su boca sonreía. Otras, su cabeza estaba girada. Y en una de ellas, sus ojos estaban ahí, negros, infinitos, como pozos sin fondo. Lancé la cámara contra la pared. No podía más. Quise quemar el cuadro, pero cuando traté de sacarlo de la pared, no se movía. Era como si el lienzo se hubiera fundido con la estructura misma de la casa. De pronto, escuché algo detrás de mí, una respiración lenta, cercana. Giré la cabeza, y ella estaba ahí, a unos pasos de distancia. Su rostro seguía sin ojos, pero esta vez, su piel estaba agrietada, como si fuera pintura seca. Se acercó un poco más, y sentí el olor a óxido, a aceite de linaza, a carne vieja. ¿Por qué me miras?, pregunté con voz temblorosa. Ella inclinó la cabeza, y de su rostro sin ojos comenzó a brotar una sustancia oscura, espesa, como tinta. Me extendió una mano, y en su palma, 2 ojos humanos, perfectamente conservados. «Devuélvelos», murmuró. Salí de la casa gritando, con el corazón a punto de estallar. Pero esa fue la última vez que vi la luz del sol con claridad. Desde entonces, cada espejo, cada reflejo me muestra a ella detrás de mí, y cada noche, antes de dormir, escucho su voz. Aún no terminaste mi retrato. Intenté huir de Praga esa misma noche. Tomé el primer tren hacia Viena, sin mirar atrás. Pero, por más que el paisaje cambiara, el cuadro seguía presente en mi mente, como si cada pensamiento mío estuviera pintado con su pincel. A veces, al mirar por la ventana del tren, creía ver su reflejo en el vidrio, sentada en el asiento frente a mí, mirándome con esa ausencia infinita en su rostro. Llegué a un pequeño pueblo y alquilé una habitación en una pensión vieja, de esas donde el papel tapiz se despega y el silencio pesa más que el aire. Pensé que ahí podría olvidar, que si me alejaba lo suficiente, su imagen se desvanecería. Pero esa noche, al intentar dormir, noté algo en la pared, un marco vacío, y debajo de él, un rastro oscuro que se extendía hacia el suelo, como si la pintura hubiera goteado. No entendí al principio. Me acerqué y sentí un olor conocido en aceite viejo, pigmento, humedad. Era el mismo olor del cuadro. Pasé los dedos por la mancha, y algo me estremeció. La pintura estaba fresca. Encendí la lámpara, y allí estaba en el cuadro. Había aparecido en la pared de mi habitación. La mujer sin ojos me miraba desde el lienzo, con esa quietud que no pertenece a este mundo. Intenté rasgarlo, pero la pintura no cedía. Era como si la tela respirara. En esa noche no dormí. La observé durante horas, esperando que desapareciera con el amanecer, pero no fue así. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana, noté algo espeluznante. A la pintura había cambiado otra vez. Ahora había una figura más en el cuadro. Un hombre, de pie, a su lado. En su rostro era el mío. El miedo se volvió una cosa física, una presión constante en el pecho. Intenté arrancar el cuadro de la pared con un cuchillo, pero el lienzo sangró. No exagero, sangró. Un hilo rojo comenzó a descender, espeso, caliente. Entonces lo entendí. El cuadro no era una pintura, era un portal, era una prisión, y yo, la siguiente pieza que faltaba en ella. Llamé a un colega del museo, un experto en simbología. Le conté todo, tratando de sonar racional. Guardó silencio unos segundos, y luego dijo: «No mires más el cuadro. Si lo miras otra vez, terminarás dentro de él». Esa frase me persiguió todo el día. Decidí cubrirlo con una manta y esperar. Pero por la noche,
El viento sopló con fuerza, y cuando desperté, la manta estaba en el suelo, el cuadro descubierto, y la mujer ya no estaba en la habitación. Estaba helada. El aire olía a pintura húmeda. Cerré la puerta y retrocedí, temblando, sintiendo que algo respiraba detrás de mí en una voz, apenas audible. Susurró en gracias por liberarme. Sentí una mano helada posarse sobre mi hombro. Cuando giré, no había nadie, pero el espejo, junto a la cama, me devolvió una imagen imposible. Ella estaba de pie detrás de mí, sonriendo. Su rostro ya tenía ojos en los míos. Caí al suelo, gritando, cubriéndome la cara, sintiendo el ardor dentro de las cuencas. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, el cuadro había vuelto a estar colgado, y en él, la mujer tenía ojos a mis ojos, y su expresión era de alivio. Intenté huir otra vez. Llegué al aeropuerto, sin maleta, sin rumbo, pero en la fila de embarque, una mujer se me acercó. Su rostro me resultó familiar, aunque no podía recordar por qué. Tenía una bufanda que le cubría el cuello y un perfume dulce, rancio. Me sonrió y me dijo: ¿le gustan los cuadros antiguos? Tengo uno en venta, una pieza única. La llaman la dama que no debe ser vista. El terror me paralizó. Retrocedí, tropezando, y cuando la miré directamente, noté que sus ojos eran exactamente iguales a los míos. Grité. La gente me miró como si estuviera loco. Ella desapareció entre la multitud y yo comprendí que la maldición no estaba en el cuadro, estaba en la mirada. Desde ese día, no puedo verme en los espejos. Mi reflejo no aparece, pero a veces, al cruzar frente a un escaparate o una ventana, la veo. Ella, detrás del cristal, observándome, sonriendo con mis ojos. Intenté destruir el cuadro, pero no existe ya un solo lienzo. Está repartido, fragmentado. Cada vez que alguien piensa en él, cada vez que alguien lo imagina, el cuadro se recrea. Por eso, al contarte esto, quizás lo hayas visto también, quizás ahora, mientras escuchas mi voz, en tu mente estás formando su imagen. Piel blanca, vestido gris en un rostro, sin ojos. O no todavía, porque en el momento en que la imagines, ella te mirará. Y cuando eso ocurra, no la podrás olvidar. Así comienza todo. Primero, aparece en tus sueños. Luego, en tus reflejos. Y cuando al fin sientas su presencia detrás de ti, será demasiado tarde. No te asomes al espejo esta noche. No mires tu reflejo, porque si lo haces, podrías ver una sombra de pie a tu lado. Y si lo ves, ya no podrás dejar de verla.